Me alegra una vez más volvernos a encontrar en este miércoles que es 20 de mayo para compartir este momento de estudio bíblico en este tema que ya tenemos. Vamos hoy por la octava sesión titulada Fortaleciendo nuestra fe. Esta fe tiene que estar fortalecida no solamente ahora que estamos pasando por esta pandemia. Nuestra fe debe de mantenerse fortalecida siempre, todos los días. Y antes de iniciar, yo quiero invocar el nombre de Dios para que sea quien nos guíe en lo que vamos a compartir y vamos a aprender en esta noche. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ruego la bendición tuya y tu presencia, la guianza de tu divino Espíritu, para que al hablar esta palabra, tú seas el que dirija, Señor, todo lo que voy a compartir y que todos seamos bendecidos y sobre todo que el propósito de que nuestra fe sea fortalecida, podamos, Señor, lograrlo. Necesitamos mantenernos firmes en lo que hemos creído para poder ver la respuesta de tu palabra en nuestras vidas. Ruego tu bendición y la unción fresca de tu divino Espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada yo les compartí lo importante que fue la fe para el apóstol Pablo, que cuando el Espíritu Santo lo inspiró para escribir sobre esa armadura espiritual que Dios nos deja a los creyentes para que nos la pongamos todos los días, que está en Efesios 6, de lo cual hablé la semana pasada, menciona el apóstol Pablo a la fe como el escudo, ese escudo que nos protege, que nos guarda, que nos libra y que apaga los dardos que el enemigo lanza contra nosotros. También compartí con ustedes de los principales dardos que son favoritos para Satanás usarlos, como son la desesperación, el desánimo y la duda. Por supuesto que cuando esos dardos nos atacan y no tenemos ese escudo de la fe puesto, créanme que cuando viene el desánimo a la vida del creyente, lo desinfla y lo tira. O cuando el desánimo se apodera del Hijo de Dios. Hay creyentes que cuando están desanimados ninguna palabra les puede levantar ese ánimo. Y peor cuando la duda nos abraza, porque entonces comenzamos a tirar por la borda todo lo que el Señor ha hecho a favor nuestro. Estos dardos vienen contra nosotros principalmente cuando nosotros estamos en espera de la respuesta de Dios para nuestras vidas. Es decir, cuando usted y yo estamos en lo que les he hablado sobre el proceso, que es ese periodo de espera. Sin embargo, mientras usted y yo traigamos el escudo de la fe puesto, entonces esos dardos serán apagados y no nos van a afectar. En otras palabras, mientras la fe la mantengamos fortalecida y le sigamos creyendo a Dios, esos dardos se van a apagar. Entonces, por eso les decía yo en el ejemplo de Abraham, que me imagino yo que cuando llegaban esos momentos en que venían esos dardos de desánimo porque el tiempo estaba pasando, él estaba junto con su esposa envejeciendo, yo me imagino que por eso él se saldría a ver las estrellas, porque un día el Señor lo sacó para que las contara y oyó la voz del Dios y la promesa que el Señor le dijo de que así multiplicaría su descendencia. Entonces, creo yo que cuando nosotros nos mantenemos creyéndole a Dios, no importa las circunstancias que nos rodean, entonces esa fe se fortalece y los dardos se tienen que apagar. Yo quiero hacerles una pregunta en esta noche. ¿Cuánto tendrá que ver nuestra mente? Es decir, nuestra manera de pensar o esa capacidad pensante que Dios puso en nosotros en lo que se refiere a creerle a Dios o tener fe. ¿Cuánto tendrá que ver? Permítame adelantarme para decirles que tiene que ver mucho.
Sabemos que todas nuestras acciones siempre están precedidas por pensamientos. Y generalmente nuestros pensamientos sería bueno saber cómo se forman en nosotros. Los pensamientos se forman de las imágenes que nos llegan por medio de la vista. Lo que leemos, los eventos o comentarios que escuchamos, pero una gran cantidad de pensamientos se forman por las experiencias que cada uno de nosotros hemos tenido en la vida. Nuestra mente es el gran archivo que poseemos y que eso hace que tengamos la forma muy nuestra de pensar. Probablemente sea la correcta, probablemente no lo sea, pero cada uno de nosotros hemos adoptado nuestra propia forma de pensar ante lo que enfrentamos cada día. Así es que, como usted y yo, podemos navegar en la vida sacando nuestras propias conclusiones de las cosas, y así nuestra mente se acostumbra a pensar de acuerdo a lo que cada uno pensamos y que desde nuestro punto de vista personal consideramos que es lo adecuado o que es lo correcto. Es muy interesante que podamos ver lo que sucede en nosotros cuando llega ese momento en que tenemos un encuentro con Dios. No importa cuántos años tengamos cuando venimos al conocimiento del Señor y le recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Porque todos esos años que antecedieron a ese encuentro con Dios fueron años en que nosotros pensamos como nosotros creímos que era pertinente pensar. Nuestros pensamientos fueron forjados en base a lo que yo ya les mencioné, las imágenes que vimos, lo que leímos, las informaciones que escuchamos, las experiencias que tuvimos. Y en base a eso, nosotros hemos venido pensando, y de pronto llega un día cuando alguien nos habla del amor de nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y que Él anhela que nosotros lo invitemos a nuestra vida y lo recibamos como nuestro Señor y Salvador. Ese día nos arrepentimos de nuestros pecados, le pedimos perdón a Dios y el Señor perdonó nuestras maldades. Y precisamente sucede que la palabra arrepentirse en el griego se dice metanoia. Y metanoia significa, escuche bien, cambiar la manera de pensar o cambiar los pensamientos. Significa que la llegada del Señor Jesús a nuestra vida hace posible que nuestra mente dé un inicio a una nueva forma de pensar, y como viene esa nueva forma de pensar en nuestras vidas, esto nos va a inducir a tomar acciones diferentes. Y por eso es que nuestra conducta, nuestro comportamiento, después de que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, comienza a cambiar. Es un proceso de cambio, porque nuestra forma de pensar ahora es diferente debido a lo que ahora estamos recibiendo en el reino de Dios. Y es entonces cuando la porción bíblica de Efesios capítulo 4, que se las voy a leer enseguida, a partir del versículo 22 al 32, la podemos realizar en nuestra vida, manifestando cambios sustanciales que son notables ante los que nos rodean. Y la gente piensa que nos lavaron el cerebro, que cambiamos de religión, pero no, cambiamos de manera de pensar. Por eso cuando usted acepta a Cristo, usted no cambia de ser católico o de tener otra religión, porque Dios ni es católico, ni es bautista, ni es cristiano. Dios es Dios. Entonces Dios nos invita a tener una nueva manera de pensar. Y en ese cambio de manera de pensar comienzan a fluir pensamientos nuevos que nos llevan a tomar acciones diferentes que las que tomábamos antes de conocer al Señor. Y Efesios 4, del 22 al 32 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos,
y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo cree usted que podríamos actuar así, como se nos dice en esto que acabo de leer, si no tuviéramos una nueva manera de pensar? Usted y yo, cuando entramos en el reino de Dios porque aceptamos a Cristo, debe de haber un cambio en nuestra mente que nos ayude. Y yo creo que este día vamos a hablar un poquito de esto. Nosotros somos llamados a tener esa nueva manera de pensar y llegar al punto de pensar como Dios piensa. Fíjese que la palabra del Señor en Isaías, el profeta, en el capítulo 55, en los versos 8 y 9, dice de la manera siguiente: porque mis pensamientos, está hablando Dios por medio del profeta, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y quizás usted se pregunte en esta hora y diga: Pastor Mendoza, ¿cómo entonces puedo llegar yo a pensar como Dios piensa, si lo que acaba usted de leer dice que sus pensamientos no son los nuestros, y que así como están tan altos los cielos de la tierra, así son de altos los pensamientos de Dios? Entonces, lo que está diciendo aquí la palabra es comparando que la forma de pensar del ser humano sin Cristo está aquí abajo, mientras la forma de pensar de Dios está aquí arriba. Y escuche, cuando nosotros entramos en el reino de Dios, Dios no va a bajar su manera de pensar a la nuestra. No. Dios nos invita a subir al nivel de su forma de manera de pensar. ¿Cómo lo podemos hacer? La solución está en el versículo 7, que dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que renunciar a mi propia manera de pensar para estar en la capacidad de comenzar a pensar como Dios piensa. Ahora, si yo no renuncio a mi propia manera de pensar, aunque yo esté en el reino de Dios, seré afectado por las circunstancias que me rodean. Esto forma parte de nuestro proceso, en la medida que vamos llenando nuestra mente de los pensamientos de Dios. Y antes de continuar, quiero recordarles, ¿dónde están los pensamientos de Dios? Los pensamientos de Dios están en su palabra. En la medida que la palabra de Dios comienza a ser parte de nuestra vida cotidiana, en que la leamos, la meditemos, la estudiemos, la escudriñemos, tantas cosas que podemos hacer con la palabra, memorizarla y vivirla, es entonces cuando esos pensamientos que están incluidos en esta palabra, la Santa Biblia contiene los pensamientos de Dios. Entonces, en la medida que esa palabra comienza a ser parte de mi vida, lo que sucede es que los pensamientos de Dios comienzan a llenar mi mente, y entonces se comienza a rechazar todo pensamiento que yo tenía antiguamente. Ahora, este proceso
toma tiempo, yo sé, pero en la medida que nosotros llenamos nuestra mente de los pensamientos de Dios, nuestra mente comienza a producir pensamientos de bien, pensamientos de paz, pensamientos de tranquilidad, pensamientos de seguridad, pensamientos de bendición, pensamientos de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, no es porque nosotros leamos buenos libros que vamos a tener buenos pensamientos. No es porque nos asociemos con gente intelectual que al platicar con ellos continuamente eso nos ayudará a tener una mejor forma de pensar. Es en la medida que nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios sin caer en la religiosidad. Mucho ojo con eso. Por otra parte, el apóstol Pedro, en su epístola primera, en el capítulo 1, el versículo 13, escribe y dice que debemos ceñir es amarrar, ceñir los lomos de nuestro entendimiento o de nuestra mente. Es decir, que usted y yo tenemos la capacidad de atar nuestra mente y de ordenarle a nuestra mente lo que nosotros queramos que piense. Si nosotros no atamos nuestra mente cada día, nuestra mente va a divagar en cualquier tipo de pensamiento, lo que veamos, la información que oigamos, la circunstancia que me rodea. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses 4:8 nos indica la orden que le debemos de dar a nuestra mente, y esta orden se la debemos de dar todos los días. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Significa que cada mañana yo tengo que decirle a mi mente, primero lo que dijo Pedro, y de hablarle a mi mente y decirle: mente, yo te ato en el nombre de Cristo Jesús, o te amarro en el nombre de Cristo Jesús, y te ordeno que este día solamente pienses en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre y en todo lo que glorifica el nombre de Dios. Y añada, y dígale, y pensamientos contrarios, sucios o negativos, fuera de mi mente, porque mi mente es la mente de Cristo. Esa es la forma como nosotros debemos de amarrar o ceñir nuestra mente. Esto lo debemos de hacer cada día, porque para cada día usted y yo no sabemos lo que nos vamos a enfrentar. Y nuestra mente, cuando nosotros la preparamos en la mañana y le damos esta orden, está lista para responder ante la situación o circunstancia que enfrentemos. Por lo tanto, cuando vengan circunstancias contrarias a nuestra vida, las cuales suelen ser inesperadas, entonces no nos van a tomar por sorpresa. Nuestra mente ya va a estar preparada y capacitada con un pensamiento de Dios para contrarrestar cualquier adversidad. Entonces es cuando usted y yo dejamos de pensar negativamente, dejamos de pensar con pesimismo. Hay mucha gente que, aunque conoce de Dios, está siempre con pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque deja que su mente divague. Y yo he puesto el ejemplo de esos globos de helio que le compramos a nuestros niños, ¿verdad? Inflados. Entonces con un hilo nos lo venden. Entonces, ¿qué hacemos cuando se lo damos al niño? Usted se lo da en la mano, ¿verdad que no? Porque en un descuido el niño abre la mano y se va el globo. Usted se lo amarra. Es lo que tenemos que hacer con la mente. La mente es como ese globo. Amárrela y dele la orden, porque atada la mente no puede pensar lo que ella quiere como antes estaba acostumbrada. Ahora, por eso es que la persona, si está acostumbrada su mente a pensar cosas negativas y no ata su mente, se levanta pensando cosas negativas, mira cosas negativas. Entonces,
está pensando en la derrota, en el fracaso, en que a lo mejor me voy a contagiar de esta enfermedad, y si me muero, ¿qué va a hacer de mis hijos? ¿Y cómo le voy a hacer? Se me acabó el trabajo. Entonces comenzamos a divagar en una cantidad de pensamientos que muchas veces nos desgastan y no nos solucionan absolutamente nada. Ahora bien, nosotros tenemos que aprender a decretar en fe que este día, como dice su palabra, este es el día que hizo el Señor, me gozaré, me alegraré en él. Ese es un pensamiento que está aquí en la palabra. Otro pensamiento que está en la palabra es que nuevas son sus misericordias cada mañana, y hay que declararlo. Entonces hay que declarar que en este nuevo día Dios se va a glorificar, que Él tiene el control de todas las cosas, que Él nos va a sacar adelante, que Él, a pesar del momento difícil, ya sea con el matrimonio, con el esposo, con la esposa, o con los hijos, o el trabajo, o el compañero de trabajo, o los vecinos que son a veces difíciles, Dios nos va a dar la victoria. Entonces, no debemos permitir por ningún motivo que los pensamientos negativos aniden en nuestra mente. Martín Lutero dijo una expresión muy sabia, que fue la siguiente: no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, porque esa es su naturaleza, volar acá arriba. Dijo él, pero sí podemos evitar que los pájaros se paren arriba de nuestra cabeza, hagan sus nidos y pongan sus huevos. Nosotros no podemos evitar que los pensamientos negativos vengan a nuestra mente, pero lo que sí podemos evitar es que esos pensamientos se queden allí, se aniden allí y comiencen a producir ideas negativas, palabras negativas, actitudes negativas y acciones que luego son incluso ofensivas. Ahora bien, al declarar nosotros palabras que provienen de Dios, no habrá nada que pueda contrarrestar a los que ya Dios ha determinado que va a ser. Entonces, si yo declaro la palabra de Dios, ¿sí?, creyéndola, como dijo el Señor, porque al que cree, todo le es posible. Entonces, siempre voy a insistir que Dios no manda lo malo, pero sí lo permite. ¿Cómo la ven? Recordemos que Él siempre va a tener propósitos para glorificarse. Por ejemplo, hay una expresión o un pasaje bíblico en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, donde encontramos nosotros la experiencia de estos tres hermanos que eran muy amigos de Jesús. Hablo de Lázaro, Marta y María. Y dice la palabra de Dios que Lázaro enfermó y entonces las hermanas le mandaron el mensaje a Jesús diciendo: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y la idea de ellas es como la idea nuestra, ¿verdad? Como humanos. Si Jesús es nuestro gran amigo, suponemos, nosotros pensamos que al recibir el mensaje Jesús va a venir inmediatamente para sanar al enfermo. Pero mire lo que dice el versículo 4 del capítulo 11 de San Juan. Oyéndolo Jesús dijo, fíjese lo que dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Oyó lo que dije? El Señor mencionó que esa enfermedad no era para muerte, y sin embargo Lázaro murió. Pero el Señor sabía que Lázaro iba a resucitar. Por supuesto, como Marta y María físicamente no ven a Jesús que atiende el mensaje, pues se sintieron, yo creo que defraudadas, se sintieron desanimadas, se sintieron desconsoladas. Se sintieron como que Jesús las ignoró, las abandonó en el momento más difícil. ¿Ve cómo vienen pensamientos muchas veces a nuestras vidas esa índole? ¿Cree usted que Dios no está pendiente del momento que ahora estamos viviendo? ¿Cree usted que a Dios se le olvidó que usted y yo
¿Tenemos que pagar la renta o tenemos que pagar la casa? ¿Cree usted que a Dios se le olvidan nuestras necesidades que tenemos para todos los días? Y a veces nosotros pensamos que Dios como que se fue de vacaciones a Hawái y la está pasando muy bien y nosotros aquí estamos sufriendo. Y ese es el pensamiento que viene sobre Marta y sobre María. De tal forma que dice el Señor y recalca Juan cuando dice, y amaba Jesús a María y a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó que estaba enfermo, en vez de ir, dice que se quedó todavía 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Cómo la ve? El mejor amigo, Jesús, como que no atendió a la súplica de estas hermanas, como que las abandonó. Pero no olvidar que Jesús como Dios siempre sabe lo que Él va a hacer. Usted y yo siempre seremos sorprendidos por la forma como Dios va a actuar. Y por eso es que cuando Él decide ir a Betania, a la aldea donde vivía Marta y María, ya hacía 4 días que Lázaro había muerto, ya estaba sepultado en la tumba. Y cuando Marta se da cuenta que está Jesús cerca, va y le dice, y lo primero que hace es como un reclamo. ¿Por qué no viniste? Si hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto. Y es la misma expresión que utiliza María. Pero ellas no sabían lo que el Señor iba a realizar, ni los discípulos. Ellos no entendían todavía muchas cosas. Entonces, por eso es que cuando Jesús da la orden de que quiten la piedra, Marta le interrumpe y le dice, Señor, huele muy feo y hede ya desde 4 días. Entonces, el Señor no está preguntando eso, es que el Señor quería glorificarse haciendo ese milagro. Muchas veces nosotros seremos sorprendidos por la forma como Dios va a actuar a favor nuestro. Usted no sabe ni cómo, ni dónde, ni de qué manera, pero Dios de alguna manera providencial va a suplir sus necesidades si usted se atreve a creerle a Él. Por eso, respecto a esta pandemia en la que nos encontramos, en lugar de estar pensando lo negativo, en lugar de estar pensando lo funesto, y vemos los noticieros y cada vez más muertos y que hay mucho problema para poderlos trasladar de un país a otro y qué vamos a hacer, y nuestra mente comienza a divagar. Por favor, déjese de llenar de las circunstancias que le rodean. Si usted presta atención a sus circunstancias, de eso se va a llenar su mente, de eso va a producir pensamientos y usted va a comenzar a hablar cosas negativas que no agradan a Dios. Usted diga todo lo contrario. Señor, gracias porque tú estás con nosotros. Señor, tú eres mi pastor y nada me va a faltar. Señor, gracias porque mi vida está en tus manos. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no tengo temor porque tú estás conmigo, Señor. Gracias porque tú eres mi luz y mi salvación. Y usted no se ha dado cuenta quizás, pero yo estoy diciendo puros pensamientos que están aquí en la palabra del Señor. Cada mañana, Señor, gracias por saber que mi vida está en tus manos. Gracias, Dios, porque mi vida está segura en tus manos. Y si yo me tengo que ir porque este es el momento que tú lo has señalado, Señor, gracias, porque voy a estar en tu presencia. Si a esas vamos. Pero usted y yo tenemos que pensar que Dios se va a glorificar a pesar de todo esto que está sucediendo y que no hay, fíjense, no hay fecha para cuándo se va a acabar esto y el comercio y la economía se está yendo al suelo y tantas cosas y nuestra mente comienza a argumentar. Si usted le da rienda suelta a su mente a pensar de acuerdo a las circunstancias, oiga, prepárese para morir. Prepárese para entrar en depresión, prepárese para estar en crisis nerviosa. ¿Por qué? Porque esos pensamientos nos llevan o nos conducen a eso. Pero no, si el Señor está con nosotros, ¿cuál es el problema? Dios ha prometido no abandonarnos. Dios ha prometido estar con nosotros siempre. ¿Sabe? Crea que Dios nos va a sacar adelante. Y que cosas buenas y que cosas nuevas vienen para nuestra vida. Que lo más importante es no dejar de creerle al Señor.
y no permitir que nuestra mente nos atormente con cosas negativas. Llene su mente con pensamientos de Dios. Y le aseguro que usted comenzará a ver el panorama de manera diferente. Usted va a hablar de manera diferente. Usted va a actuar de manera diferente. Y la gente que le rodea va a comenzar a ver esta actitud en usted. Y eso va a producir bendición a sus vidas. Como hijos de Dios, no se ve bien que estemos pensando como la gente que no tiene esperanza, como la gente que no tiene a Cristo en su vida. Usted y yo tenemos que seguir todos los lineamientos sanitarios que las autoridades nos establecen. No tenemos que irnos al extremo. ¡Hey, la sangre de Cristo me cubre y yo no voy a usar el cubrebocas! No, úselo. Protéjase. Tenga medidas higiénicas. Lávese bien las manos y enseñémosle esto a nuestros hijos. Pero nosotros no nos debemos dejar llevar por la corriente de las circunstancias que nos rodean, sino confiar plenamente que Dios está con nosotros. De lo contrario, usted va a caer en depresión. Usted va a estar en crisis de conflicto interno porque siente que Dios no está con usted en estos momentos. Yo le digo, el Señor está con nosotros. El Señor está para fortalecernos. Y mi deber como pastor es recordarle que simplemente lea la palabra de Dios para que se llene del Señor. Aliméntese cada día. Conéctese con nosotros cada día. Va a encontrar una palabra no de juicio, no de condenación, sino una palabra que le va a animar, que le va a ayudar y le va a llevar más allá de lo que en este momento estamos viviendo. Y es entonces cuando Dios se va a glorificar, porque mirará en su vida y en la mía que estamos creyéndole a Él, confiando en Él y esperando en sus promesas. Padre Dios, gracias por esta oportunidad que me das de compartir esta palabra de ánimo para todo aquel que me está oyendo. Bendigo tu nombre y declaro que esta palabra, Señor, como una espada atravesará, Señor, el alma y el espíritu, como dice ella misma, y producirá en nosotros el propósito para lo cual tú la has puesto en mi corazón para compartirla en esta noche. Imparto paz en el nombre de Jesús, imparto tranquilidad en el nombre de Cristo Jesús, imparto en el nombre de Jesús tu palabra que nos anima a mantenernos fieles y firmes, confiando y esperando solamente en ti. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sean bendecidos. Dios les guarde.